buenas noches. Les damos la más cordial de las bienvenidas a esta sesión académica del martes 31 de julio del 2018 con la conferencia Candidiasis bucal, una afección inadvertida, a cargo de nuestra consocia, la cirujano dentista Elizabeth Medina Ayala. Tengo el gusto de presentar a todos ustedes quien amablemente nos acompaña presidiendo esta solemne sesión. Y en representación de nuestro presidente se encuentra el vicepresidente de nuestra institución, el licenciado Samuel Gómez Luna Cortés, y por supuesto nuestra consocia y hoy quien va a ser nuestra conferencista magistral con su trabajo, la doctora cirujano dentista Elizabeth Medina Ayala. Para el caso, tengo aquí, lo señalo de manera especial, una apretada síntesis del currículum de la doctora Elizabeth Medina Ayala. Ella es cirujano dentista por la Universidad de Guadalajara, especialidad en patología y medicina bucal por la Universidad Autónoma Metropolitana, igualmente especialidad de ortodoncia por la Universidad de Guadalajara, ambos dentro del Programa Nacional de Posgrados de Calidad del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología. Profesor de asignatura B de la carrera de odontología en la Universidad de Guadalajara, profesor honorario de la maestría en patología y medicina bucal, prosecretario de la Academia Jalisciense de Patología y Medicina Bucal, miembro del Club de Oratoria en Inglés Toastmaster Entrepreneurs Coparmex, miembro internacional de la Asociación Americana de Ortodoncia, miembro de la Benemérita Sociedad de Geografía y Estadística del Estado de Jalisco desde el 2015, miembro del capítulo juvenil desde el 2005 de la propia institución y ha sido participante en ponencias, organizaciones de cursos, carteles, en congresos científicos y publicación también en una de las revistas indexadas. Esto es algunos de los rasgos sobresalientes del currículum de la doctora Elizabeth Medina Ayala, a quien, por supuesto, vamos a entregar el uso del micrófono para que inicie su trabajo. Voy a romper algunos protocolos del Club de Toastmaster en inglés. Buenas noches, estimable audiencia. Vamos a platicar un poquito sobre candidiasis bucal y al final también una pequeña semblanza de por qué escogí este tema para compartirlo con ustedes. Entonces, vamos a definir la candidiasis bucal como un término colectivo para nombrar a un grupo de enfermedades que resultan por la infección de las especies de cándida y que afecta tanto a pacientes sanos como enfermos. El término cándida viene del latín candidus, que significa blanco. Las especies de cándida se caracterizan por ser un hongo comensal. Un comensal es un organismo que vive dentro de nosotros, pero que no causa, en teoría, ni perjuicio ni beneficio. Y representa a las micosis orales más comunes. Y cándida, las especies de cándida representan también más del 80% de los hongos presentes en cavidad oral. Aquí tenemos una fotografía de cándida que más adelante vamos a detallar. Hablando un poquito sobre la historia, la candidiasis fue descrita desde tiempos de Hipócrates. Sin embargo, Robin hasta 1853 le llama Odium albicans. En esta etapa estuvo incluida tuvo más de 100 sinónimos y estuvo clasificándose a través de 18 géneros. Sin embargo, únicamente 2 han permanecido a lo largo del tiempo. El género Monilia, que lo utilizó Plaut en 1885 como Monilia cándida, y después en 1890 Sopp le llamó Monilia albicans. Fue hasta 1923 que Berghout propone el término de Candida albicans y en 1939 se acepta el término por el Tercer Congreso Internacional de Microbiología en Nueva York.
Entonces, aquí tenemos un poquito de la taxonomía de Candida albicans. Sé que por ahí hay un veterinario y un biólogo, entonces estoy cumpliendo con el protocolo. Sin embargo, existen aproximadamente 154 especies de Cándida. Obviamente no todas se encuentran en el hombre o pueblan específicamente boca. El término candidosis pues es un anglicismo, sin embargo todavía está aceptado y son los dos términos que se utilizan ampliamente. En lo particular, a mí me gusta más el término candidosis porque me parece que es un término mucho más fácil que pronunciar que candidiasis. Candidosis antiguamente se consideraba una infección oportunista, es decir, el paciente tenía que tener bajas las defensas por alguna enfermedad en particular para que se desarrollara la infección por cándida. Y en esa época le llamaban enfermedad de enfermedades, quiere decir que era un indicador de que algo en mi cuerpo no estaba funcionando de manera adecuada. Actualmente se sabe que cándida puede aparecer en personas sanas, es decir, que no tengan ninguna enfermedad subyacente, pero que tengan una microbiota alterada. Entonces, Oshima, el 9 de julio de este año, propone este término de disbiosis. Cándida, la candidiasis, pues es mucho más frecuente en las edades extremas de la vida. ¿Por qué? Porque neonatos tienen un sistema inmune en desarrollo y en las personas de la tercera edad tienen diferentes padecimientos como lo es la boca seca, es decir, la serostomía. Utilizan múltiples fármacos y muchas de estas personas tienen prótesis dentales, es decir, estas dentaduras postizas. Entonces, las especies que podemos encontrar de cándida en cavidad oral son todas estas. Obviamente, Cándida albicans es la principal. Y estas otras no las pueden aislar, sin embargo es raro que causen infección. La única que sí está un poco más detallada es Cándida dubliniensis, que está asociada en pacientes VIH y que tiene una coinfección con Cándida albicans. Otras especies de cándida que también han sido encontradas, pero en menor proporción, son estas, y existen otras, pero no voy a mencionar porque no son tan importantes para la cavidad oral. Cándida tiene una característica muy peculiar, que es el dimorfismo. El dimorfismo significa que cándida puede aparecer en dos maneras, en una forma de levadura o en una forma de hifa. Y cándida es capaz de formar una capa de sus propios componentes donde existen tanto levaduras como hifas. Lo que sí se ha visto es que mientras más especies de cándida estén formando esta biopelícula, más invasivo se va a comportar el hongo. Entonces, en esta fotografía podemos ver a cándida en una etapa micelial y en esta otra en una etapa levaduriforme. Un micelio es el conjunto de varias hifas. Estas hifas son esta forma alargada, como si fuera un chorizo. Y bueno, aquí tenemos una fotografía de cándida. Esa flecha nos señala una levadura y la siguiente flecha nos señala cándida, pero en estado de hifa. Y también aquí podemos distinguir algunas células del huésped desprendidas en la cual cándida está encima de ellas y produce infección. ¿Por qué es importante el tema de cándida? Porque es un diagnóstico difícil. Es una enfermedad que en la gran mayoría de los casos no nos damos cuenta que nos afecta o que la tenemos. Pero el diagnóstico se vuelve difícil porque tiene muchas maneras de manifestarse. Hay pacientes que pueden tener molestias leve o asintomático completamente y hay pacientes que tienen dolor intenso, sensación de quemadura, presentan alteración del gusto, la comida no les sabe o les sabe solo salada. También pueden tener problemas a la hora de la deglución de los alimentos.
Esto aunado a si a mí se me dificulta poder pasar la comida, pues pierdo el apetito. Y entonces viene un proceso de adelgazamiento patológico que es la emaciación. Y obviamente en casos que son aislados, pero que de todos modos debo mencionar, son aquellos que desarrollan este tipo de infección, pero de manera severa y que se puede extender hacia faringe o incluso a todo el cuerpo, que obviamente es más común en pacientes que tienen las defensas bajas, que me voy a referir a ellos como pacientes inmunocomprometidos. Entonces, en este cuadro les quise traer cómo en diferentes años, diferentes autores dan una variedad de rangos que podríamos englobar entre el 20 y casi 80% de la población. Solo Neville nos menciona un rango mucho más corto, pero tal vez tenga que ver que él está en Estados Unidos, un país primermundista. Y aquí en esta otra tabla nos demuestra que los recién nacidos, los neonatos, son los que tienen mayor porcentaje de portación. Y en este otro lo que les quise enfatizar es que aquellos que son portadores de prótesis dental también tienen mayor probabilidad de ser portadores de cándida. Aquellos pacientes que están en unidad de cuidados intensivos, los que reciben quimioterapia, y en el 97 Durden dijo que los pacientes con VIH tenían el 95% de ellos eran portadores de cándida. Pero una de las cosas que me llamó mucho la atención fue Aguirre, que ahorita les voy a mencionar, pero otra de las cosas muy curiosas es que a mayor edad también aumenta el porcentaje de portadores de cándida. De aquí que se considera que las personas de más de 60 años que aún tengan sus dientes y que no tengan signos clínicos de cándida, el 60% de ellos son portadores del hongo. Y esto es lo que mencionaba Aguirre, que si hubiera un test, un examen lo suficientemente sensible, él proponía que más del 90% de los individuos tendríamos este hongo en nuestro ser. Y eso él lo dijo en el 2002. Pues Peters, en el 2017, dice que con estudios moleculares se estima que todos somos portadores de cándida. Cándida, para su desarrollo, necesita ciertos factores que faciliten. Entre ellos están factores fisiológicos, como lo son los extremos de la vida, recién nacidos, personas de la tercera edad, obviamente el embarazo por todos los cambios hormonales que implica, pacientes que están siendo tratados con diferentes terapias, aquellos que recibieron antibióticos de amplio espectro, pacientes que estén tomando esteroides, que es un potente antiinflamatorio y que se utiliza muchísimo en el asma, aquellas personas que están recibiendo quimioterapia, desórdenes endocrinológicos que aunque se han descrito varios, el más reconocido o el más asociado es diabetes mellitus, las hospitalizaciones y sobre todo muy importante, cómo está mi paciente en cuanto a sus defensas. ¿Cuáles son los predisponentes locales? Es decir, cosas que yo puedo controlar de manera mucho más sencilla y en el consultorio dental. Bueno, revisar que mi paciente no tenga en sus mucosas algún adelgazamiento, alguna ruptura o erosión de estas membranas, es decir, que no esté afectada la integridad. Monitorear que no tenga alguna alteración salival, es decir, que no tenga hiposalivación, que su secreción de saliva sea la normal, o pacientes que tengan un pH ácido van a favorecer también el desarrollo de cándida. También el tipo de flora comensal, es decir, qué tipo de cepa es la que yo tengo de cándida. Esto tiene que ver con factores de adhesión, factores de invasión, de persistencia. Y obviamente tabaco. Tabaco durante muchos años fue un tema bastante controvertido porque muchos decían, el tabaco tiene un efecto protector contra cándida.
Pero ¿por qué? La teoría era que el tabaco engrosa la capa más superficial de la mucosa, que se llama epitelio, y entonces ese engrosamiento evitaba que Cándida pudiera llegar a zonas más profundas. Actualmente ya se sabe que no, que Cándida tiene ciertas sustancias que permiten destruir a esas células epiteliales, no importa el grosor, y que lo que sí evita ese grosor es que las células de defensa puedan llegar más rápido hacia las zonas de Cándida. Entonces, el tabaco no tiene un efecto protector. Otro de los predisponentes locales pues es una alimentación rica en carbohidratos, porque Cándida le encanta el azúcar, y más adelante les voy a decir por qué es importante. Entonces, una persona que se alimenta de carbohidratos, las células de este epitelio flotan en glucógeno, en esta sustancia llena y rica de carbohidratos. Entonces, a mayor cantidad de carbohidratos atraen mucho más a la fijación y al crecimiento por Cándida. Algunas otras deficiencias nutricionales como hierro, vitamina A, C, B1, B2, B12, los folatos y el zinc, todos los nutrientes que intervengan en la maduración del epitelio, por supuesto que sus deficiencias van a provocar la infección por Cándida. Entonces, ¿en qué momento pasa de ser un simple comensal a un patógeno? A eso le llamamos nosotros patogénesis, que son los mecanismos por los cuales se genera la enfermedad. Entonces, todos los autores han descrito que se trata de una interacción compleja, obviamente donde hay cuestiones moleculares que se siguen estudiando. Tiene que haber un cambio ambiental del huésped, es decir, no solamente nos afecta a nosotros el cambio ambiental, el mismo cambio ambiental que yo tengo en mi organismo favorece el desarrollo de una enfermedad. ¿Por qué? Porque si hay un cambio que favorezca a Cándida, esta va a crecer a un ritmo acelerado. Tiene que ganarle a las células que se desprenden de nuestras mucosas. Ellas se recambian cada 14 días. Entonces, Cándida tiene que ser más rápido y crecer en mayor cantidad antes de que la célula donde está pegada se desprenda. A eso le llama mejor adhesión a los tejidos del huésped. Y nosotros con nuestra saliva viene un fenómeno de autolimpieza, de autoclisis, nosotros le llamamos, que nos ayuda a la saliva, la lengua. Cuando estamos hablando es un mecanismo de limpieza que tenemos en nuestro organismo. Sin embargo, eso no sustituye al cepillado dental. Y si Cándida se logra adherir bien, logra evitar la acción de la saliva y de la lengua, va a formar la famosa biopelícula. Y una vez que esta biopelícula está madura, Cándida puede invadir. Entonces, cuando está unida, Cándida cambia de la forma de levadura, de esta forma ovoidal, a la forma alargada de hifa. De tal manera que Cándida, ya como hifa, libera moléculas, enzimas, que van a destruir el entorno local, es decir, a las células superficiales de mis mucosas, de mis tejidos. Y aquí tenemos esta fotografía donde yo puedo ver esta especie de hilos en color magenta o fuchsia, también a veces los llaman, donde aquí ya destruyó las capas más superficiales de las células que se están descamando, que es la queratina, y por acá tenemos otras células vivas que se llaman queratinocitos y donde Cándida está tratando de invadirlos. Tenemos por Cándida dos tipos de infección. Una, cuando Cándida no pasa de aquí. Entonces se extiende de manera superficial y entonces consideramos que la infección es leve. Sin embargo, en otras ocasiones, si el paciente está inmunocomprometido, se puede volver severa o incluso fatal, ¿ok? Es porque Cándida ya llegó incluso hasta mi torrente sanguíneo, ya llegó a otros órganos, incluso en el corazón puede hacer vegetaciones. Vamos ahora a la parte divertida, que son las variantes clínicas de las maneras que tiene Cándida para colonizar. Hay dos maneras de clasificar a Cándida, una, la primaria y la secundaria.
La primaria es cuando la infección nada más está en boca. La secundaria es cuando esta infección logra atravesar o suele estar acompañada de alguna otra enfermedad sistémica subyacente, es decir, puede haber diabetes, puede haber artritis y el paciente le están dando medicamentos para bajar sus defensas, puede ser un paciente con VIH, puede ser un paciente con diabetes mellitus. Y la clasificación de acuerdo al curso, tenemos curso agudo y curso crónico. El curso agudo es rápido, ¿ok? Y la podemos ver como manchas blancas o como manchas rojas. Y las crónicas las vamos a ver también como manchas blancas, manchas rojas y esta otra que es de especial cuidado. También tenemos otras lesiones asociadas, es decir, no están presentes únicamente por cándida, pero sí cándida viene a jugar un papel fundamental. Básicamente por lo que yo les quise traer esta plática son por estas dos lesiones asociadas, que es donde voy a hacer mayor énfasis. La primera, la pseudomembranosa, todos la conocen algunos como algodoncillo, muget, que también es un anglicismo. Las vamos a ver como unas placas blanco-amarillentas de consistencia blanda o gelatinosa que están en cavidad oral. Algunos autores las mencionan como grumos, como si el paciente hubiera tomado queso cottage o leche cortada y no se hubiera lavado los dientes. Y tienen un patrón de crecimiento centrífugo. Inician en un punto y de ahí se van a ir extendiendo hacia la periferia. Este es muy común en bebés, en infantes. Incluso hay personas que pueden confundir si comienzan a ver en esta zona penas como si fueran dientes. Y también aquellos niños que son asmáticos y que necesitan inhalar un medicamento a base de esteroides pueden desarrollar este tipo de candidosis. Y los síntomas son leves, ardor y sobre todo sabor desagradable. Acá tenemos otras fotografías donde podemos ver colonización por cándida. Muchos pacientes llegan y se quejan de que tienen ampollas, cuando en realidad lo que están sintiendo son las placas más que las verdaderas vesículas de una ampolla. Lo curioso y lo que nos ayuda muchísimo en el consultorio es que estos grumos yo los puedo traer fácilmente con una gasa o con una batelenguas. Y eso es fundamental, es casi patognomónico, es decir, es la clave para determinar que esto se trata de una candidosis pseudomembranosa, que ese grumo yo lo pueda desprender fácilmente. Entonces, esa característica la diferencia con otros tipos de presentaciones. Cuando yo retiro ese grumo, va a quedar una mancha roja abajo de ese grumo y esa mancha roja significa que el tejido está o erosionado o francamente ulcerado, es decir, roto, y eso sí es doloroso. Cuando está en forma del grumo no, pero cuando está la mancha, cuando yo ya retiré, entonces el paciente sí se puede quejar de ardor. En algunos casos ese dolor sí puede ser importante al grado que el paciente pierde el apetito, porque tiene dificultad para deglutir. Básicamente el muget, el algodoncillo, puede aparecer en cualquier lado, es más frecuente en la mucosa yugal. Nosotros le llamamos mucosa yugal a la cara interna de las mejillas, pero también se puede extender hacia la faringe, hacia la garganta y aparecer a los lados de la lengua. Si debajo de esa área que yo desprendí, debajo de ese grumo, la superficie roja tiene puntitos que sangran, entonces me está hablando de que puede haber otra condición en el paciente. ¿En quiénes les pasa? En los que puedan estar recibiendo quimioterapia o que tengan otra enfermedad de tipo autoinmune, como lo es el líquen plano. En aquellos pacientes que tuvieron un inicio lento para el desarrollo de esta enfermedad, puede asociarse a otro tipo de alteraciones de defensa, como puede ser pacientes con leucemia, pacientes con VIH o alguien que está tomando inmunosupresores, personas que tengan artritis, que hayan recibido un trasplante, por mencionar algunas, que tengan lupus eritematoso, también están recibiendo terapia para bajar sus defensas y no les hagan daño. La variante eritematosa o roja
Antes se le llamaba atrófica, está en desuso. Y en este caso es la reducción de las bacterias que compiten contra Cándida. Entonces, si estas bacterias buenas que nos ayudan contra Cándida disminuyen, pues Cándida puede crecer. ¿Y qué me puede hacer disminuir a mis bacterias? El uso de antibióticos de amplio espectro. De aquí que le podemos llamar lengua o boca antibiótica a esta presentación clínica. Las vamos a observar como áreas rojas, mal definidas y que no tienen estos grumos o estas placas blancas encima. Y esta es la forma más común que vamos a encontrar tanto en pacientes sanos como en pacientes enfermos. Aquí tenemos una lengua. Podríamos decir que es normal, ¿no? Que tiene un poco de restos de comida, a lo mejor, que no sería como muy evidente, por eso el título de una afección inadvertida. Recordemos que la lengua, pues, tiene que ser una superficie que tiene papilas, como si fuera una alfombra y tuviera pelitos, pero hay áreas donde esos pelitos se pierden, estas áreas rojas. Y que si el clínico no tiene el ojo bien entrenado, puede pasar por alto este tipo de situaciones. Ahora, chéquense bien, aquí yo tengo un área roja más evidente y sin embargo acá está de color rosita, pero liso, no hay papilas. Entonces, pocas condiciones provocan esa depapilación de la lengua. Puede ser un factor nutricional importante o puede ser también por cándida, que no es nada difícil. Igual en esta otra zona, yo veo algunas zonas con papilas, pero muy chiquitas, y otras zonas francamente lisas. En aquellos casos donde llevan ya mucho más tiempo con la infección, puedo ver incluso la presencia de estas grietas que van a aparecer y obviamente estas papilas que apenas se notan. El paciente en el caso agudo sí tiene dolor y en el caso crónico ni se da cuenta. Y esta lengua completamente lisa en estas zonas medio blancas, pero no forman grumos. Esto sí es falta de higiene. Pero llámese la atención cómo la luz en la fotografía refleja completamente una lengua sin papilas. Esta otra que nos habla de una lengua que ya tiene mucho más tiempo y que comienza a ver este empedrado fino a través de la presencia de estas grietas muy, muy chiquitas. Este otro es un curso crónico, una lengua roja, es decir, ahí ya está sufriendo todavía más el tejido, completamente lisa, y en esta zona, cerca de la punta de la lengua, del ápice, ya la presencia de estas fisuras que comienzan a dar ese aspecto de empedrado. Igual en esta zona, básicamente lisa, estas son pequeñas varicosidades y quiero que pongan especial atención a estas zonas que les voy a platicar más adelante. Normalmente estos pacientes pues no se dan cuenta que tienen esta condición, entonces es un hallazgo casual. Cuando van al dentista, es el dentista el que se da cuenta que el paciente está teniendo esta infección, por lo que en muchos casos pasan desapercibidos. Es más frecuente este tipo de candidosis en el dorso de lengua, lo que nosotros vemos de la lengua, y en el paladar. Cuando pasa esto, nosotros le llamamos imagen en espejo. El curso agudo, cuando el paciente le salió rápido esta lesión, se va a quejar de que la boca le quema o que tiene un ardor muy intenso. Y cuando es curso crónico, cuando ha empezado de manera muy lenta y progresiva, entonces es asintomática o algunos pacientes pueden referir un ligero picor. En teoría, en pacientes sanos, deberíamos interrumpir el uso de estos antibióticos de amplio espectro para permitir que las bacterias normales de la boca que compiten contra cándida puedan volver a crecer, lleguen a un equilibrio y entonces se resuelva la candidiasis sin intervención farmacológica. Obviamente, en aquellos pacientes que tienen
alguna enfermedad subyacente, se puede acompañar con antimicóticos. Y ya, si no se resuelve fácilmente ni con el uso de antimicóticos, entonces hay que estudiar todavía más al paciente para saber qué es lo que está pasando ahí. Si no tiene alguna enfermedad como una diabetes mellitus o alguna otra enfermedad sistémica que esté siendo enmascarada por Cándida. Y bueno, cuando este tipo de enfermedad aparece en pacientes con VIH, Cándida es un indicador de progresión a SIDA. Es decir, mi paciente ya pasó de ser solo VIH a iniciar el proceso del SIDA. El otro caso es la Cándida hiperplásica crónica, la cual se va a describir como una placa gruesa o pequeños nódulos que se encuentran en la retrocomisura, es decir, de los ángulos de mi boca justo atrás. Puede aparecer también en los carrillos o en el dorso de la lengua. Esta está muy acompañada de tabaquismo. No desprende al raspado, muy diferente a candidosis pseudomembranosa, y en el diagnóstico es por examen histopatológico, es decir, necesito realizar una biopsia. Aquí tengo una imagen de Cándida, este es el ángulo de la boca y este parche blanco que aunque yo le pase una gasa, no se viene en la gasa, ahí se queda. Entonces me está diciendo que es otro tipo de proceso, más que una candidosis pseudomembranosa. Este es otro paciente con esta placa blanca, la cual después de tratamiento con antimicótico sistémico, es decir, con tabletas, resuelve casi por completo, quedan ahí algunas grietas, pero pues hay que ver si eso no se trata por otras cuestiones como pérdida de la dimensión vertical. Esta otra es en borde lateral de lengua, lo mismo, pasa una gasa, no se desprende, entonces habrá que tomar otro tipo de ruta terapéutica. Estos otros casos es el mismo paciente, entonces la gran mayoría de los pacientes tienen estos parches blancos por atrás de los ángulos de la boca. Aquí la cuestión contradictoria es que las hifas invasoras provocan inflamación del tejido y esa inflamación del tejido también a su vez puede resultar en cambios diferentes en las células. Entonces, de ahí que algunos investigadores han propuesto que puede haber alguna vinculación de cambio maligno, es decir, que tal vez Cándida pudiera tener algún papel en la carcinogénesis o en el desarrollo de una displasia, que es una lesión premaligna, es la antesala al cáncer. Sin embargo, aún este mecanismo no está claro. Por lo tanto, los investigadores recomiendan primero administrar un antimicótico y una vez que la lesión disminuya, entonces ahora sí realizar la toma de biopsia de la lesión para que evitar cualquier tipo de malinterpretación en la alteración de estas células después de que ya quitemos Cándida. Si primero di el antimicótico y el patólogo me dice que efectivamente hay cambios importantes en las células, entonces puedo pensar que estoy ante una lesión premaligna o incluso un cáncer. Y esta es la parte por la que yo quería traerles esta plática. La primera es un poco extraña, se llama glositis romboidea media o también atrofia papilar central. Como que les encanta poner nombres extraños. Entonces, es una enfermedad crónica, afortunadamente es infrecuente. La causa es controvertida porque antes se consideraba que era una anomalía del desarrollo. La lengua se forma de diferentes músculos y hay uno que crece en la línea media que se llama el tubérculo impar. Entonces era por una especie de falta de fusión de este tubérculo con los otros músculos que forman la lengua. Esta condición pues es mucho más frecuente en varones, en fumadores y en personas diabéticas. Yo lo voy a observar también como esta zona lisa en la línea media del dorso de la lengua. El dorso de la lengua, lo que yo veo de la lengua, es una zona muy proclive a la infección. También está asociada al uso de inhaladores. El problema con esta condición es que resuelve de manera
inconsistente, es decir, unos pueden resolver por completo y otros no. Entonces, aquí veo otra vez este adelgazamiento pequeñito de las papilas y en este otro mucho más importante, aunque aquí hay zonas donde el tejido se adelgazó. Y aquí están chiquitas las papilas, pero todavía las vemos presentes. No es una alfombra bien uniforme. En esta otra, pues la mancha roja está muy bien definida, es muy fácil de identificar. Y en esta otra es un poco más difusa, sobre todo hacia la región de la punta de la lengua. Esto de acá, eso sí es falta de higiene. O esta otra, que está la lesión bien definida en la línea media, más hacia, si divido la lengua a la mitad, más hacia la región posterior, pero también aquí en el ápice puedo ver esta lengua lisa, pero no tan roja como en esta otra área que se encuentra más atrás. La queilitis angular, algunos de ustedes habrán escuchado el término boqueras. Son lesiones rojas en los ángulos de la boca. Yo puedo ver una lesión de un tamaño considerable. Puedo observar únicamente grietas o fisuras o costras. Lo curioso de esto es que incluso hasta algunos compañeros de otras especialidades han presentado ellos mismos este tipo de condición y no se acuerdan. Esta condición es bilateral. El 20% de los casos solamente el responsable es cándida. En el 60% hay una coinfección, es decir, hay dos trabajando ahí, que es Candida albicans y Staphylococcus aureus. Y el 20% únicamente está Staphylococcus aureus ahí presente. Entonces, en este caso el mecanismo me parece muy interesante porque hay un aumento de la cantidad de cándida y va a haber una diseminación directa hacia los ángulos de la boca. Nosotros le llamamos comisuras. Es muy frecuente en pacientes de la tercera edad por pérdida de la dimensión vertical. ¿Qué significa eso? La dimensión vertical, nosotros nos referimos a la distancia que existe debajo de mi nariz hasta mi mentón. En aquellas personas, adultos de la tercera edad, que han perdido dientes, esa dimensión tiende a bajar, a acortarse. Y eso permite que en los carrillos, es decir, en la cara interna de las mejillas, se forme un pliegue, como si fuera una cortina. Y justo la salida de las glándulas salivales de la parótida, que se llama, viene y está distribuyendo constantemente la saliva en los ángulos de la boca. Por lo tanto, hay una humedad constante en las comisuras. Seguido incluso a nosotros nos puede pasar, pero una persona que ha perdido esta dimensión porque ya no tiene tantos dientes puede tener esta humedad mucho mayor. Y pues eso tiene todos los factores predisponentes para el desarrollo de cándida. La buena noticia es que con cremita, con tratamientos tópicos en los ángulos de la boca es suficiente para resolver la lesión. Una de las cuestiones importantes es que muchas veces confunden este tipo de entidades con herpes labial, el famoso fuego labial. Y la presentación es muy diferente. Herpes puede aparecer en cualquier parte de la unión de los labios con la piel de los labios y la queilitis angular no, únicamente en las comisuras. Entonces, aquí tenemos dos áreas rojas, sangrantes, o sea, el paciente puede tocarse y sangra, que está acompañada incluso hasta de costras. En esta otra, y muchas veces, o sea, si yo veo un paciente así, pues no me puedo dar cuenta que tiene queilitis angular, pero aquí está. Cuando abre el paciente la boca, entonces yo veo estas dos líneas chiquitas que sangran y que al paciente le arden. Y es ahí donde tiene que entrar el diagnóstico de la queilitis angular. Claro que existen otros casos pues mucho más extensos. Esta fotografía me gustó para ilustrarles cómo está esta área
circular aproximadamente de 10 milímetros y que está acompañado con una costra, y al lado que veo una lengua lisa con este inicio de grietas. ¿Qué significa eso? Que muchas veces Cándida no solamente afecta a un solo sitio en boca, sino a varios sitios y al mismo tiempo. Esta otra fotografía de Neville, me gustó mucho traérselos, es clásico en los niños. ¿Por qué sé que es un niño? Porque todavía tiene estos bordes en forma de sierra, que nosotros le llamamos mamelones, y que seguramente es un niño que es asmático y que está tomando frecuentemente su terapia con los inhaladores. En este caso, Neville le llama este término queilocandidosis. Queilo es labio. Y efectivamente yo puedo ver la presencia de estas escamas alrededor de la boca, que están justo en la línea donde se unen los labios con la piel, y que obviamente son muy dolorosos. Muchos pacientes, incluso con estas lesiones tan pequeñas y discretas, tienen dolor importante. Y no es fuego labial. Aquí tenemos una paciente de avanzada edad donde tiene estas líneas, y muchos, al cerrar los labios, es cuando podemos ver estas grietas o incluso surcos que pueden ser más profundos, lineales, sangrantes, que están acompañados de costras. Y que, por ejemplo, en este otro lado no está tan evidente, pero ¿cuántos de nosotros no podremos tener estos surcos que justo donde se nos hace esta línea, esta arruga, puede estar colonizada con cándida? La otra entidad que yo quiero hacer especial énfasis es la estomatitis protésica. También le han llamado candidosis subplaca. Se recomienda que los médicos y los odontólogos no le llamen candidosis eritematosa crónica, porque causa confusión con la otra que vimos anteriormente. Aquí yo lo voy a ver como el enrojecimiento de la mucosa debajo de una dentadura postiza. Obviamente es más frecuente en paladar, y al igual que la eritematosa crónica también puedo ver lesión en espejo. Es decir, si yo tengo la infección en mi paladar, mi lengua siempre está en contacto con el paladar, entonces nada difícil es que del polo norte se pase al polo sur. Entonces, de aquí que cándida puede desarrollarse en cualquier aparato hecho de acrílico o dispositivo. No solamente tiene que ser una dentadura postiza, puede ser un aparato de ortodoncia de los paladares que le usan los niños y algunos adultos. Entonces, ¿qué significa? Que estas bases de dentadura, estas resinas, tienen unos microporos donde permite que ahí cándida viva y comience a colonizar. Entonces, es muy importante que muchas veces yo veo a mi paciente, veo que tiene cándida, le hago un raspado, una citología exfoliativa, y resulta que sale negativo. Claro, porque cándida está en la prótesis, está en la placa, no en el paciente todavía de manera invasora, pero obviamente hay que dar tratamiento a ambas superficies, a la del paladar y a la de la prótesis. Este desarrollo de la estomatitis protésica pues es multifactorial. Tiene que ver una prótesis removible, antigua o desajustada, porque hay un microtrauma. Yo voy con mi odontólogo, me hace mi dentadura postiza, y como es costosa, pues no la puedo estar cambiando seguido. Se recomienda el cambio de las dentaduras cada 5 años. ¿Por qué? Porque el hueso que soporta a esa dentadura comienza a adelgazarse. Y cuando se adelgaza, la prótesis ya no queda igual y comienza a bailotear. Y ese bailoteo es un microgolpe cada vez. Y es ese microtrauma que me va a hacer mi tejido mucho más delgado, y eso va a facilitar que cándida pueda colonizar. Obviamente también está asociado a la mala higiene bucal, a la mala higiene de la prótesis, al uso nocturno de la prótesis y obviamente a la sequedad. De hecho, muchos autores dicen que parece una huella que nos dice exactamente dónde va la prótesis. Esta nada más se las traje para mencionarles rápido que como odontólogos tenemos que descartar que se trate de una cuestión alérgica a alguno de los materiales con los que se fabricó la prótesis. El más común es el monómero.
Este tipo de lesión tiene, esta presentación tiene diferentes tipos. La primera la podemos ver únicamente como ligeros puntos rojos, ¿sí? En el paladar. Tiene un inicio discreto. La siguiente, esta también es un inicio discreto, la mancha roja no está tan evidente, pero dando la correcta instrucción al paciente, obviamente del antimicótico junto con un adecuado aseo bucal, pues puede resolver la lesión. Esta otra, pues también podemos ver, aunque sea de manera más difusa, dónde se asienta específicamente la prótesis. Fíjense, esta otra, literal, parece una huella. No me necesita decir el paciente ni a dónde va. Esta otra completamente abarca casi todo el paladar. Aquí tenemos esta otra serie de fotografías, es el mismo paciente, en el cual aquí está vistiendo o portando su prótesis. Obviamente es vieja porque ya hasta los dientes se le desprendieron. Cuando se le retira, su arcada, la superficie que contacta esa prótesis está completamente roja y muchas veces el tejido del paciente, para que no balotee la prótesis, crece, como tratando de mantenerla en su lugar. Una vez que se da el antimicótico, que se suspende el uso de esa prótesis, no solamente resuelve el área roja, la de la infección, sino que también el tejido que creció de manera excedente disminuye. Esta es la papilar hiperplásica, que también tiene este patrón de empedrado mucho más evidente que las otras fotografías que habíamos observado. Entonces, igual a menudo el individuo no sabemos que tenemos esa infección, y lo que les mencionaba anteriormente, muchas veces Cándida está presente más en la prótesis que en la misma mucosa del paciente. El tratamiento, pues hay que darle al paciente, pero también hay que darle a la dentadura. Entonces el antimicótico hay que ponerlo también en la base de la dentadura que contacta el tejido y que el paciente se ponga esa dentadura. Hay diferentes métodos de diagnóstico para detectar Cándida. Sin embargo, lo que se recomienda es primero reconocer la lesión. Es decir, la mayoría de los diagnósticos fundamentalmente son clínicos, y si no, pues ya tenemos estos otros métodos para detectarla. Podemos hacer una recolección por hisopo y mandarla a cultivo. Esta impresión del paladar con esta gasa estéril durante unos segundos y también mandarla a cultivo. El paciente puede hacer enjuagues y darlo directo en el tubo de ensayo. Y tratamiento, bueno, pues los pilares que señala KIN 2 es un diagnóstico precoz y preciso antes de que Cándida pueda invadir más infecciones, más tejidos. Importantísimo corregir los factores facilitadores, determinar qué tipo de infecciones y dar el fármaco antifúngico pertinente. En aquellos inmunocompetentes o pacientes que tienen las defensas ligeramente bajas, con el antimicótico en pomada es suficiente para resolver la enfermedad, obviamente también controlando los factores locales. De nada me sirve que mi paciente se ponga la crema si no se lava los dientes. En aquellos con inmunosupresión importante, pues van a tener más episodios donde la enfermedad regresa, recurrencia, entonces con ellos habrá que dar un tratamiento sistémico y local. Importante también corregir factores sistémicos asociados. Si mi paciente tiene diabetes mellitus, pues que controle el azúcar. Si tiene algún curso de anemia, también que tenga sus nutrientes adecuados. Tenemos diferentes medicamentos, se los pongo, pero no me voy a detener en eso. Lo único que sí quiero comentarles es que cada uno de estos agentes antifúngicos tienen indicaciones muy precisas y también contraindicaciones. Se cruzan algunos con otros medicamentos, y la importancia de no automedicarnos, porque lejos de hacernos un beneficio por ahorrarnos una consulta, podemos agravarnos porque voy a provocar resistencia al medicamento. Tendré que ir con el médico o con el odontólogo
y me van a recetar un antifúngico mucho más costoso. Entonces, desde un principio es importante no automedicarme. Y las recomendaciones, pues controlar los agentes facilitadores, corregir la sequedad de boca, suspender el tabaquismo y la higiene de la prótesis, que es básica, la remoción mecánica de los restos alimenticios y obviamente de las bacterias, que aunque yo no las veo, sé que están ahí. Hay quienes han utilizado incluso violeta de genciana, aparte de que el uso es muy engorroso. Ha habido un caso donde se reportó un angiedema, una reacción de hipersensibilidad o alergia importante. Los autores, ellos decían que estas dentaduras postizas que no tienen componentes metálicos deben retirarse durante la noche y dejarse sumergidas en cloro diluido. Ellos dicen que si la dentadura postiza tiene algún elemento metálico, algún gancho, que no se ponga en hipoclorito para que no se empañe, que mejor se ponga en clorhexidina. Y aquí les voy a platicar algo completamente anecdótico. El doctor Mireles, uno de los rehabilitadores protecistas más importantes de Guadalajara, cuando nos dio clase, nos dijo que incluso cuando el paciente viniera para una placa, que le entregáramos un cepillo especial para la prótesis. Pero si no lo hay, el paciente puede comprar un cepillo que debe ser diferente al que él usa, aunque sea de la misma marca, un cepillo para él, otro cepillo para la prótesis, lavar la prótesis 3 veces al día, es decir, cada vez que va a comer, también lavar la prótesis. Él decía que con pasta dental pierde cierto brillo. Yo recomendaría mejor jabón líquido, no usarlas por las noches, dejar descansar a sus tejidos y también dejar descansar a la prótesis. Y una vez por semana, y esto es cosa del doctor Mireles, que me parece muy buena, lavar la prótesis con jabón detergente, el famoso jabón Fab. Y después de lavarla, dejarla sumergida en medio litro de agua con 2 gotitas de cloro durante 10 a 15 minutos. Después saco la prótesis, la enjuago con agua del garrafón y ya la puedo usar. Haciendo este tipo de procedimientos una vez a la semana es una excelente alternativa para prevenir el desarrollo de cándida. Y bueno, hay algunos tratamientos alternativos. Me encantó, que es el extracto de cáscara de granada. Que la granada está bien descrita, que tiene diferentes antioxidantes y que muchos de esos antioxidantes son unos excelentes antimicrobianos, del cual el que resalta es la punicalagina, y que tiene una alta actividad antifúngica contra Candida albicans. Y que no solamente eso, sino que puede ayudar a algunos otros medicamentos antifúngicos clásicos. Este señor, en el mes de mayo, compararon el efecto del extracto de la cáscara de granada con respecto a un medicamento bien reconocido como antifúngico. Y en el mismo periodo de tiempo, los sujetos de estudio que se trataron con extracto de granada resolvieron por completo, mientras con nistatina no. Y a niveles desde la dosis más baja, todos resolvieron en 15 días. Entonces me parece algo muy prometedor. Hay algunas otras, como las macromoléculas antimicrobianas, que literal vienen siendo componentes que el mismo hongo tiene y que ese componente sirve como un bloqueo para que el hongo no pueda pegarse a la célula del huésped. El que más describen es el manano. Y dicen que pueden darle a las prótesis un recubrimiento de esta sustancia de manano para que Cándida no pueda llegar a pegarse a la base de la prótesis. Sin embargo, bueno, pues siguen estudios. Esto se sacó apenas el 9 de julio. La quitosana, el cual el doctor Rodrigo Ramos Zúñiga también hizo una investigación muy importante para la Universidad de Guadalajara en el tratamiento de la neuralgia trigeminal, pero acá lo están proponiendo para inhibir también la adhesión de cándida. Sin embargo, hay todavía que seguirlo estudiando.
Y estos otros son derivados de productos naturales, son moléculas pequeñitas que son de plantas o de animales y que tienen una carga positiva y que estas se van a unir a los hongos que tienen una carga negativa y que aparte ayudan a fortalecer las defensas y que no tienen efectos secundarios como resistencia a los medicamentos o toxicidad. Y siguen estudiándose miles de estas moléculas para en beneficio de los tratamientos. Y con esto me despido. Antes de pasar a la entrega del reconocimiento, pues una felicitación a la doctora Elizabeth Medina Ayala por no solamente lo completo de esta investigación, sino sobre todo para generar conciencia y que sigue siendo evidentemente el viejo apotegma que la prevención sigue siendo el mejor remedio finalmente. La Benemérita Sociedad de Geografía y Estadística del Estado de Jalisco, Asociación Civil, institución científica y cultural instalada el 27 de septiembre de 1864, otorga el presente reconocimiento a la cirujano dentista Elizabeth Medina Ayala por su participación en las actividades organizadas por esta institución con la conferencia Candidiasis bucal, una afección inadvertida, misma que se llevó a cabo a las instalaciones de nuestra casa sede, cumpliendo así con el compromiso de presentar un trabajo anual y con el objetivo fundamental de esta benemérita institución que desde su fundación ha sido el estudio y la divulgación de la ciencia y la cultura. Guadalajara, Jalisco, a 31 de julio del presente, en el 185 aniversario de la Sociedad Mexicana de Geografía y Estadística. Firman el presidente, doctor Arturo Curiel Ballesteros, y nuestro secretario general, el doctor José Sósimo Orozco. Bueno, pues después de el reconocimiento que hace nuestro vicepresidente en funciones de presidente esta noche, yo también quiero agregar algunas palabras, doctora. Primero, bueno, decirle que usted, al estar desarrollando este trabajo, primero cumple con sus obligaciones como miembro de esta institución académica, científica, cultural, pero además, para todos los simples mortales, que lamentablemente no frecuentemente estamos acostumbrados a prevenir, porque vamos cuando ya nos duele algo, pero no vamos a hacer precisamente a prevenir para que vaya mejor nuestra vida, nuestra salud, etcétera. Eso es casi lo cotidiano. Pero venir a escuchar en nuestra institución sus conceptos, bueno, nos llenan de una gran satisfacción, primero porque usted sí tiene el criterio científico y porque los mortales sí como que nos llama a un alto para decir, bueno, ahí tienen. Ella que sabe y nosotros que no sabemos y que hacemos las cosas a veces pues por inspiración, cuando ya nos duele y nos duele en serio. Este es un verdadero ejemplo, que hoy vivimos, para tener las precauciones debidas. Ver esas fotografías, analizar y valorar los conceptos muy académicos que nos entregó, pero también digeribles, porque paralelamente usted nos hacía, junto con los conceptos científicos, pues nos hacía usted los señalamientos y los comentarios que nos ayudan a entender lo que la ciencia pues tiene reservado para esos académicos como usted, pero que tenemos que aterrizarlo con nosotros. A mí me parece que esto fue de una gran utilidad, yo también la felicito como nuestro vicepresidente, y yo creo que todos los que estamos aquí hemos tenido el día de hoy una lección notable. Felicidades por ello y ojalá que le hagamos caso, que vayamos a cumplir sus orientaciones, que sí seamos obedientes, porque normalmente nos sentimos muy bien y somos altamente despreocupados y desobedientes. Pues que seamos obedientes, ¿qué nos cuesta? ¿Verdad? Para que vaya bien la vida y que camine todo esto. Bueno, pues muchas felicidades, doctora.
Y bueno, tengo que entregarles a ustedes también algunos informes que me corresponde para esta noche, avisos, que tienen que ver con lo siguiente. Primero, el próximo miércoles 1 de agosto a las 6 de la tarde, en la librería del Fondo de Cultura Económica se va a presentar la conferencia Historia Náutica y Naval Iberoamericana a cargo del capitán de fragata retirado del Perú, Jorge Ortiz Sotelo. Y bueno, están invitando a toda la comunidad de nuestra institución. Entrego a ustedes esa invitación. El próximo 1 de agosto a las 6 de la tarde. Igualmente, nos está invitando el Seminario de Cultura Mexicana en su corresponsalía Guadalajara a una sesión solemne donde van a entregar una de sus preseas, que es la medalla Alfredo R. Plasencia del año 2018, a además también un distinguido miembro de nuestra institución y un querido cura histórico, porque ya es un hombre de más de 90 años, pero ahí anda, porque es incansable, el famoso padre Chayo, don José Rosario Ramírez Mercado, que pues va a recibir esa presea, la presea Alfredo R. Plasencia. Y bueno, in memoriam, porque ella ya descansa en paz, nuestra muy querida amiga que tuvimos el privilegio de conocer, una acuciosa investigadora de una sencillez impecable. Fue nuestra compañera en las tareas culturales en los distintos organismos de difusión cultural, la maestra Elia García Pérez. Y bueno, esto va a ser el lunes 6 de agosto a las 20 horas en el Museo de la Ciudad de Guadalajara, y enseguida se dará un vino de honor. Bueno, pues básicamente, y también, aquí en nuestra sede, el próximo martes 7 de agosto, también a las 20 horas, nuestra institución, como ustedes lo saben, tradicionalmente ya de años atrás, viene dedicando este próximo mes, a partir de mañana, próximo mes, el mes de la salud, y vamos a iniciar con la conferencia del doctor Ignacio Mariscal Ibarra, nuestro consocio, que nos va a hablar de la exitosa historia del tratamiento de la leucemia en niños. Y miren que sí, hay que también reconocer que ya en nuestra tierra se tienen avances notables en todos los protocolos de carácter médico, sus investigaciones que han venido a atender y a resolver muchos casos de la terrible enfermedad de la leucemia en los niños, esas enfermedades que penosa y tristemente también les están llegando pues a los niños. Eso cuando nosotros fuimos niños, afortunadamente todavía no se usaba, así hay que decir, no se usaba, pero ahora qué terrible. Y bueno, la ciencia también en nuestras regiones, en manos de científicos notables, han estado ofreciendo, después de sus investigaciones, avances notables. Y aquí va a estar el doctor Ignacio Mariscal ese próximo 7 de agosto. Y finalmente, para todos ustedes, la invitación que nuestra institución hace, y por supuesto también la doctora Medina, pues para que sigan ustedes dialogando con ella y tengamos aquí un convivio como se usa. Muchísimas gracias a todos ustedes y nuevamente, doctora, nuestro reconocimiento y respeto por su trabajo. Muchas gracias a todos ustedes por habernos acompañado, y como bien acaba de decir el maestro Jurado Parres, pues pasemos a seguir departiendo con la conferencista de esta noche. Muy buenas noches.